Vamos a la presentación. ¿Ok? La presentación número 1. Acuérdense que anoche nosotros vimos que el santuario terrenal, o sea, la slide número 1 de esta presentación, pueden ver el dibujo del santuario. Pero anoche aprendimos que el santuario o el tabernáculo terrenal era sombra y figura del santuario ¿qué? Celestial. Y que así como el santuario terrenal tenía que ser purificado de la inmundicia del pueblo de Israel, así el santuario celestial, y esa fue nuestra lectura bíblica hoy. Entonces, el santuario, próxima diapositiva, tiene un atrio donde está el altar y el lavacro. Esto representa la obra de Cristo cuando vino la primera vez a esta tierra. Y luego, el tabernáculo propiamente dicho, el edificio, representa el ministerio de Cristo después de su ascensión al cielo. Ya lo vamos a ver. Próxima diapositiva. El santuario tenía no solo el atrio, sino también el lugar santo, donde estaba el candelabro, el altar y la mesa de los panes de la proposición. Y detrás de esas columnas había un velo, ¿verdad? Ahí le quitaron el velo para que veamos que detrás estaban el lugar santísimo, el arca del pacto y la shequina. Próxima diapositiva. Ahora podemos ver rápidamente el lugar santo. O si por aquí tengo cómo señalar. La primera parte se llamaba el lugar santo y era esta parte. Ahí está el candelabro, no se ve muy clarito, está la mesa de los panes y está el altar del incienso frente al velo. Y detrás del velo estaba la parte llamada el lugar santísimo. Veámoslo ahora en diagrama. Próxima diapositiva. Allí vemos. Esta parte se llama el atrio. Cliquea una vez. Atrio. Ahí está. ¿Ok? El altar y el lavacro. Luego, el lugar santo, la primera parte, tiene estos 3 mobiliarios. Y detrás del velo, el lugar santísimo. Pero fíjense que estos 3 representan las fases del ministerio de Cristo. El atrio, cliqué otra vez, representa la primera venida de Cristo a esta tierra. Él vino a morir. El altar representa donde se mataban los corderitos. El lavacro representa su muerte y su resurrección, así como el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Esto era lo que Cristo iba a hacer en su primera venida cuando viene como siervo sufriente a dar su vida en expiación. El atrio representa la primera venida de Cristo. Luego, el lugar santo representa su intercesión desde el año 31, que ya hemos estudiado, esa es la fecha, cuando Cristo muere y asciende al cielo, hasta el año 1844. Y luego, el lugar santísimo representa el ministerio de Cristo desde 1844 hasta su segunda venida. Y en esta parte, Él oficia no solo como sacerdote intercesor, sino como juez. Aquí, en el atrio, Él es la víctima que es sacrificada. Aquí es el sacerdote que presenta la sangre para ser limpiada dentro del lugar santo. Y aquí, como el sacerdote entraba, el sumo sacerdote una vez al año detrás del velo en el lugar santísimo, Cristo al final de su obra mediadora en el cielo entra detrás del velo al lugar santísimo para hacer la obra final de la purificación del santuario, o como se le llama también, el juicio. Y vamos a ver que justamente la purificación del santuario era una obra de juicio. Vamos a ver ahora, para entender esto, las 7 fiestas del santuario, que también tienen relación con las 3 partes del ministerio de Cristo. Las fiestas del santuario, otra vez tenemos el atrio, y están las fiestas de primavera, una sola fiesta que está al final de la primavera, comienzos del verano, y finalmente las fiestas de otoño. Antes de seguir adelante,
Dios les dijo al pueblo de Israel, Éxodo 34, 3 veces se presentará todo varón delante de Jehová para celebrarme fiesta en mi templo. 3 veces. Las 3 veces eran en la primavera, ya no tiene batería, desgraciadamente, pues lo voy a señalar con los dedos, ¿ok? En el lugar santo son las fiestas de primavera. En el lugar santo es la única fiesta que es el Pentecostés, y finalmente en el lugar santísimo son las fiestas de otoño. Tienen relación con esos 3 lugares del santuario, son simbólicos. Vamos a las fiestas de primavera. En la fiesta de primavera tenemos primero la Pascua, que sucede el 14 de Nisán. La segunda fiesta se llama la de los ácimos o panes sin levadura, que sucede del 15 al 21 de Nisán. Ahí están los 7 días que Jesús se desapareció, y hay que entender lo que pasó en esa fiesta para entender por qué Cristo resucitó y luego se desapareció y volvió hasta los 8 días. Y finalmente está la fiesta de las primicias, que sucede en el 16 de Nisán, dentro de los 7 días de los panes sin levadura. ¿Okay? Ahora, ahí viene otro. Gracias. Ok. Aquí tenemos las primeras 3 fiestas que suceden en el primer mes. Nisán es el primer mes, pero no comienza en enero el primer mes, como el nuestro, el calendario romano. Este es el calendario hebreo, y el primer mes se llama Nisán o Abib. Abib se llamaba antes de que los judíos fueran a Babilonia. Y luego adoptaron el nombre del mes babilónico, que se llama Nisán, y de ahí en adelante, ya en la época de Cristo, se le llamaba Nisán al primer mes del año. Pero no comienza en pleno invierno, comienza en la primavera, porque el comienzo de todo es la primavera, cuando los árboles otra vez crecen sus hojas, cuando las flores salen, cuando las plantas vuelven a llenar. Ese es el comienzo de los meses, en la primavera, y corresponde a nuestro mes de marzo o abril, entre los 2 meses, ¿ok? Según la luna nueva, como ya vimos ayer. Estas 3 fiestas, noten que todas son en Nisán, en la primavera. Y luego, 50 días más tarde, o sea, casi 2 meses más tarde, y recuerden que esto no era el primero de Nisán, sino terminan hasta el 21 de Nisán, ya final del primer mes. Y si usted le agrega 2 meses más, ya casi está terminando la primavera, ya entró el calor. El Pentecostés son 50 días más tarde, aunque todavía es primavera. Yo le puse verano para separarlo de las fiestas de primavera. ¿Por qué? Porque el pueblo judío venía al santuario a celebrar primero estas 3 fiestas juntas, y luego volvía a su casa, hacía la cosecha inicial, la primera cosecha, la de los granos, y volvía al santuario con las primicias a celebrar el Pentecostés. Y luego volvían, recogían toda la cosecha, y no solamente la del campo, sino también la de los frutos de los árboles, y venían para la última fiesta, las últimas fiestas del año en otoño. Fíjense que este es el mes de Tishri. Este es el primer mes, Nisán, y este es el 7º mes del año. La primera era las trompetas, el primero de Tishri. La segunda era el famoso día de Yom Kippur, expiación, que es el que nos concierne ahora, que era el 10 de Tishri. Y la tercera, la fiesta de tabernáculos o cabaña, que se celebraba del 15 al 22. No tengo tiempo en esta hora de que lo leamos en Levítico 23. La próxima diapositiva simplemente nos va a dar todas estas fiestas en la primavera y las de otoño. Aquí ya las puse, primavera y otoño, ¿verdad? La Pascua el 14, y luego los ácimos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Los números que están en grande y más negro representan los días que no se trabajaba y se les llamaba sábados. El 14, que se mataba la Pascua, era un día de trabajo. Se podía hacer trabajo, se podía matar un cordero, se podía cocinarlo. Los sábados no se cocinaba. El 15
era uno de esos sábados anuales. Y el 21 también. Los demás días eran días de fiesta, comían panes sin levadura, pero podían trabajar. De igual manera, las primicias, que era el tercer día después de la Pascua, el 16 de Nisán, también se podía trabajar. 50 días más tarde, en el tercer mes, el 6 de Sivan era Pentecostés. Noten que está en negro grande. Si ustedes leen en Levítico 23, todo está tomado de Levíticos 23, dice que en ese día no se trabaja, es igual como que fuera un sábado. Ahora entiendan, por favor, Dios mandó que cada séptimo día de la semana el pueblo no trabajara, su pueblo. Es día de reposo para Dios. Ese se le llama el sábado semanal. Pero aparte de esos 52 sábados de las 52 semanas del año, había otros 7 días más que se guardaban igual que el sábado, no se trabajaba, pero podían caer en cualquier día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, aún podían caer en sábado o en domingo. Y estos eran los que ustedes ven en grande aquí: 15 y el 21 de Nisán, el 6 de Sivan, que es el tercer mes, y el primer día del séptimo mes, la fiesta de las trompetas, el 10º día del séptimo mes, la fiesta de la expiación, y luego el 15 era el primer día de las cabañas, y terminaba esa fiesta el 22, que era el 8º día, y se guardaba como sábado. Notes cuántos sábados anuales había, o también se les llama sábados ceremoniales. El 15, el 21 son 2, el 6 de Sivan son 3, el 1 de Tishri son 4, el 10º son 5 sábados al año. En las cabañas, el primero y el último, el 15 y el 22, 6 y 7. Eran 7 sábados anuales que se guardaban como sábados. Prefiguraban los grandes eventos del plan de redención. No tengo el tiempo de explicarles esto en detalle. Todo esto está en Levítico 23, de ahí saqué toda esta información, ¿verdad? Ahora, si yo les fuera mostrando todo lo que sucedió en estas fiestas, todos los grandes eventos del pueblo de Dios fueron en una de estas fiestas. Por ejemplo, el decreto de Artajerjes fue en una fiesta de cabañas el primer día. El nacimiento de Cristo fue en una fiesta de las cabañas el 15, y su circuncisión 8 días más tarde, que cayó en un sábado de fiesta el 22. Su muerte fue en la fiesta de Pascua, pero su descanso en la tumba fue un sábado semanal y un sábado ceremonial. Este otro termina su periodo de purificación del pecado. Son 7 días de panes sin levadura. Por eso Cristo no se aparece sino hasta el 8º día, después que terminó su purificación. No tengo tiempo de explicarles eso. El 16 de Nisán era fiesta, primicia, es su resurrección. Pero el día de Pentecostés, que es fiesta, es cuando Cristo es entronizado en el cielo y se sienta en el trono de David, y es ungido como rey y como sumo sacerdote para iniciar su intercesión en el santuario celestial. Todo eso lo podemos ver en el día de Pentecostés, y lo leímos al principio. El apóstol Pedro dice que Cristo se sentó en su trono, pero también él cita, dijo el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y si ustedes leen todo, el Salmo 110 está hablando de cuando el sumo sacerdote es ungido. Los sumos sacerdotes eran ungidos para iniciar su ministerio, y los reyes eran ungidos. Cristo, cuando el día de Pentecostés es entronizado, se sienta a la diestra de Dios en el cielo, es ungido con el Espíritu Santo como rey y como sumo sacerdote, y comienza su ministerio en el santuario celestial. Las otras fiestas señalan eventos en el plan de redención.
Vamos a verlo de una sola vez. Y no voy a hablar de las cabañas, porque ahorita mismo estamos en este periodo, en el periodo del juicio, del Yom Kippur. Pero finalmente, cuando Cristo venga, tiene relación con las fiestas de las cabañas. Vamos a verlo rápidamente en la próxima diapositiva. Aquí está el significado de las fiestas. Representan los 7 grandes eventos en el plan de redención. Las fiestas de primavera, la primera era la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisan. Estaba la sangre que se ponía en el dintel. Recordaba la salida de Egipto, la gran liberación, pero prefiguraba la gran liberación que se lograría en la cruz del Calvario cuando Cristo nos libertaría de la culpa del pecado por su muerte en la cruz. Él muere el mismo día de la Pascua y anoche vimos que todo se cumplió con Cristo. El cordero era apartado el 10, pero era sacrificado el 14. El cordero se compraba por las 30 piezas de plata el 10. Cristo, el mismo día que el pueblo estaba comprando el cordero, el sumo sacerdote, en nombre de toda la nación, compró al cordero por 30 piezas de plata, porque Judas hizo el trato con él. Esa es la fiesta de la Pascua. Cristo la cumplió exacta. Luego venía los panes sin levadura. Representaba la sepultura de Cristo. Y eso lo cumplió exactamente en el primer día de los panes sin levadura. Y al día siguiente era la fiesta de las primicias, la gavilla mecida. Cristo resucita de los muertos el mismo día de las primicias, pero no resucita solo, resucita con una cantidad de santos dormidos que resucitan con él y se presenta ante el Padre para que ellos sean aceptos meciendo la gavilla. Todo esto tenía un significado en el plan de redención. No me puedo detener en esto, pero ustedes ven, todo esto tenía relación con la profecía de las 70 semanas. Tenía que suceder la justicia perdurable, la expiación del pecado, todo lo que vimos anoche que iba a suceder en las 70 semanas. Esas son las fiestas de primavera. Pero ahora, 50 días más tarde, venía la fiesta del Pentecostés. Y esta fiesta del Pentecostés prefiguraba la entronización de Cristo, el ungimiento de Cristo como sacerdote, como rey y como profeta en el santuario celestial. Solo los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite. Y Cristo comienza su función como profeta dándonos desde el cielo su palabra y dando profecía como se la dio a Juan cuando le reveló el libro de Apocalipsis. Esa es la revelación de Jesucristo. Él es ahora el profeta que le da a sus profetas el mensaje para el pueblo, pero también es rey que reina a la diestra del Padre, pero también es sumo sacerdote. Todo eso estaba prefigurado en la fiesta del Pentecostés. Pero ahora vamos a las fiestas de otoño. Y en las fiestas de otoño encontramos 3 fiestas. El sonar de las trompetas, Terúa, el primer día del 7º mes, representaba el anuncio de que el gran día de Yom Kippur se acercaba. La proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Y eso se cumple exactamente 10 años antes, 1833, en noviembre, que ya ha comenzado el año 1844, en el calendario judío, es la caída de estrellas, la última de las señales que anuncia que el día del juicio se acerca, exactamente 10 días antes, porque esto era el primero y la otra era el 10º día. En 1844 llega la próxima fiesta, que es la fiesta del día de expiación o Yom Kippur, y prefiguraba el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, el juicio previo a la venida de Cristo. Y finalmente la última de esas fiestas
se llama la fiesta de las cabañas y prefigura la cosecha final, cuando Cristo venga a recoger su cosecha. Es interesante, ¿verdad? Porque todas estas fiestas tienen que ver con los grandes eventos del plan de redención. Ya nosotros vimos las primeras 4 fiestas. La quinta les mencioné solo de paso, que es las trompetas, y fue el anuncio de que en 1844 iba a iniciar el juicio. Claro, los predicadores de este mensaje, del primer ángel y luego el segundo ángel y finalmente el mensaje del tercer ángel, no entendieron sino hasta después que pasó la fecha lo que iba a suceder. Anunciaron que el juicio era porque ya Cristo venía a esta tierra. Después entendieron que había un juicio antes de la venida de Cristo. Esta no era la fiesta de la cosecha final. Vean, 1844, el santuario será purificado, decía la profecía. Pero en la confusión, Guillermo Miller y todos los demás proclamaron que la purificación del santuario era que Cristo iba a venir a purificar su iglesia, iba a destruir al pecado, iba a purificar esta tierra, y era la venida de Cristo, pero iba a ser el juicio también de los impíos que iban a ser destruidos en su venida. Ellos no entendían lo que ahora nosotros entendemos, que tenía que haber un juicio previo, como vimos hace unos días atrás, que antes de que Cristo regresara a esta tierra, tenía que haber un juicio, porque cuando Él viene, Él ya trae su galardón y viene a dar su recompensa. En su carpeta van a encontrar las 3 fases del juicio. No lo vamos a ver en este momento. Ahora, nosotros estamos en esta fase, la 6ª fiesta que prefiguraba el ministerio de Cristo en el santuario celestial, pero ya no en el lugar santo, sino en el lugar ¿qué? Santísimo. Aquí lo pueden ver en una sola diapositiva todo junto. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Y aquí claramente podemos ver que la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisan, prefiguraba la muerte de Cristo. Los panes sin levadura, Cristo dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Su cuerpo estuvo en la tumba el primer día de los panes sin levadura. Las primicias, que era el día siguiente, prefiguraba la gavilla mecida, la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, Cristo es primicias de los que durmieron. Y finalmente, el Pentecostés, que prefiguraba su entronización en el cielo y el derramamiento del Espíritu Santo. Todas estas fiestas de la primavera tenían que ver con su primera venida, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo y su entronación. Pero de ahí en adelante, una vez que Él es entronizado, una vez que Él es ungido con el Espíritu Santo, comienza ahora su ministerio como sacerdote en el lugar santo primero. Y estos son estas cositas aquí que ustedes ven. Hay un tiempo largo aquí entre medio. Así como las fiestas de primavera venían todas juntitas en el primer mes y luego en el tercer mes venía la fiesta del Pentecostés. Todo esto se cumple literalmente en el mismo día de cada una de esas fiestas. Cristo cumple como antitipo el tipo de las fiestas. Pero luego viene la era cristiana desde el año 31 hasta el año 1844. O 1833, 34, cuando viene la proclama, la última de las señales, la caída de estrella. ¿Saben? Cuando eso se dio, la caída de estrella, ahí la gente creyó que lo que Guillermo Miller estaba predicando era cierto, porque vieron las estrellas caer del cielo. Eso fue una proclama mundial. El mundo entero se dio cuenta de que realmente lo que Guillermo Miller estaba predicando era cierto, que se acercaba el gran día final, el día del juicio de Dios. Guillermo Miller se equivocó pensando que iba a ser la venida de Cristo.
vino el juicio. No entendían todavía del santuario. No fue sino hasta semanas antes del 22 de octubre de 1844, en lo que se conoce como el movimiento del séptimo mes. Y eso fue semanas antes, cuando se da la proclama. Va a ser en octubre, porque en octubre es el día de la expiación. Y esa es la purificación del santuario. Pero ellos creían que la purificación, repito, del santuario iba a ser la purificación de esta tierra y la purificación de su iglesia. No tomaron en cuenta la fiesta de las cabañas, que todavía faltaba. Y todavía a nosotros nos falta el cumplimiento de la fiesta de las cabañas. Ahora, para terminar en esta hora, quiero decirles que es muy importante estudiar lo que Cristo está haciendo en este momento en el lugar santísimo. Para los judíos, el día de expiación era un día de juicio, porque se determinaba si los miembros del pueblo escogido de Dios habían confesado sus pecados y estaban transferidos al santuario para poder ser limpiados el día en que se limpiaba el santuario de todo pecado. Y si vamos ahora al libro de Levítico, en el capítulo 23, vamos a ver ahora específicamente la fiesta de la expiación. Levítico 23. Dice en el versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Yom Kippur en hebreo. Yom es día y Kippur es cubrir el pecado o expiar el pecado. Kippur significa cubrir o saldar la deuda del pecado. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Esto de afligir el alma quería decir hay que arrepentirse de todos los pecados. Es más, los judíos hasta el día de hoy celebran ese día con ayuno y oración y arrepentimiento. Y hasta se visten de saco, de cilicio en señal de arrepentimiento. Porque había que afligir sus almas en este 10 días del séptimo mes. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En este día era un sábado anual, no se trabajaba, prefiguraba esta gran obra de Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahí está la obra de juicio. Fíjense, si una persona no participaba del día de expiación, no afligía su alma, no había confesado todos sus pecados, esa persona quedaba cortada del pueblo de Dios. Ya no era más parte del pueblo de Dios. Eso es exactamente lo que pasa en el santuario celestial, en el juicio que Cristo está celebrando. Y ahora es donde vamos a atar los cabos. Esta es la profecía de Daniel 8, pero recuerden que las 4 líneas proféticas son paralelas. Daniel 2 nos muestra los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división del imperio romano y luego la roca que representa el juicio de Dios y el establecimiento del reino eterno de Cristo. Daniel 7, otra vez. Y ahora estoy repasando todo lo que hemos visto en esta semana, ¿ok? El león, Babilonia, Daniel 7 estamos ahora, la segunda profecía de Daniel. El león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo con 4 cabezas, Grecia, la bestia espantosa y terrible, Roma, los 10 cuernos, la división del imperio romano, el cuerno pequeño, Roma papal. Y luego, ¿qué venía?
Estuve mirando hasta que fueron puestos trono. Daniel 7:9. Y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, en la secuencia que hemos visto, igual que en Daniel 2 viene el juicio, en Daniel 7 viene el juicio. Ahora vean cuán importante es esto. Yo tengo un dibujo de eso. Al ladito de esa hay otro diagrama en su carpeta. No recuerdo en qué página está esto, pero se las voy a buscar. Los que tienen su carpeta van a poder ver este diagrama. No sé si se puede. Está en la página 179. 179, este mismo dibujo, pero también hay un diagrama arriba que se llama las 4 líneas proféticas, donde usted puede comparar las 4 profecías. Ahora vean, lo que estábamos haciendo era, la cabeza de oro corresponde al león, en Daniel 7, pero en el diagrama que está arriba está también Daniel 11, todas las 4 líneas proféticas comparadas. Aquí no aparece nada porque estaba al final de Babilonia y ya Dios le muestra de ahí en adelante. Ahora, en Daniel 2, Medo-Persia son los brazos, pero es el oso. Y en Daniel 8 es el carnero con 2 cuernos. Medo-Persia, vean, Medo-Persia, los 2 cuernos, Media y Persia, los 2 brazos, Media y Persia. Luego viene Grecia, el tercer poder mencionado allí, representado por el bronce. El leopardo con 4 cabezas en Daniel 7 representa a Grecia, y las 4 cabezas la división del imperio griego. Pero en Daniel 8 es el macho cabrío que tiene un cuerno grande, pero el cuerno grande es quebrado y en su lugar salen 4 cuernos, las 4 cabezas del leopardo. Ok, hasta ahí va todo paralelo. Luego viene Roma, las piernas, representado por la bestia espantosa. Ese es el cuerno pequeño que sale, Roma. Ahí está, ahí lo pueden ver. ¿Ok? Ya, llegamos hasta aquí, en lo mismo que estábamos viendo. ¿Ok? Aquí están los muslos de bronce, Grecia, el leopardo de 4 alas, representa al macho cabrío con su cuerno notable. Cuando ese cuerno es quebrado, entonces salen otros 4 cuernos, todavía parte del imperio griego. Pero luego vienen las piernas de hierro, que representa a Roma. La 4ª bestia espantosa también representa a Roma. En Daniel 8, lo que sigue después del macho cabrío es un cuerno pequeño. Recuerden, aquí el cuerno pequeño representa a Roma, tanto pagana como papal. Por eso aquí se repite cuerno pequeño y aquí cuerno pequeño, pero en sus 2 fases. Y esto lo aprendimos ayer. La primera fase es el rey altivo y la segunda fase es la abominación desoladora, que aprendimos ayer. Entonces vean, las piernas de hierro corresponden a la bestia espantosa, al cuerno pequeño en su fase pagana, Roma pagana. También en Daniel 11 lo vamos a ver cuando lleguemos a Daniel 11, esta tarde comenzamos. Y luego, en su fase papal, el cuerno pequeño quita el continuo y establece la abominación asoladora. El continuo era el dominio, el paganismo es reemplazado por el cetro, el gobierno le pasa de todos los imperios paganos, ahora pasa al imperio cristiano. Por eso aprendimos ayer lo que era el continuo. Recuerden que la palabra sacrificio no estaba incluida. Ok, aquí vemos todo paralelo, pero ahora viene la parte importante que les quiero mostrar. Daniel 7, después del cuerno pequeño, el versículo 9 al 11 es el anciano de días que se sienta y el Hijo del Hombre es traído delante de él para hacer el juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En Daniel 8 lo que sigue es la purificación del santuario, el juicio investigador aquí, el juicio investigador aquí, y cuando lleguemos a Daniel 12 vamos a ver el juicio investigador allí en el versículo 10. O sea que todo corresponde, es paralela a la profecía. Y finalmente, en Daniel 7 se le da el reino y el dominio al pueblo de los santos. En Daniel 8:25
Ese rey altivo es quebrado no con mano humana. El cuerno es quebrado no con mano humana. Y en Daniel 12 viene el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Todo esto es paralelo. Esto es lo que más quiero que vean, que quede claro. La purificación del santuario de Daniel 8 corresponde con la escena del juicio, el juicio investigador. Y como son paralelas, ahora estamos viendo que la purificación del santuario era un día de juicio. Se determinaba quién quedaba en el pueblo de Dios y quién era cortado del pueblo de Dios. Eso es un juicio que determina si yo puedo seguir siendo parte del pueblo de Dios o no. En el juicio que Cristo está haciendo en el cielo, se miran los registros, se abren los libros, y de acuerdo a la vida de la persona, y si ha confesado sus pecados y han sido trasladados al santuario, Cristo los carga. Él es el Cordero que pagó. Él es el que intercede por nosotros. Cuando yo confieso mi pecado me es quitado a mí, el Señor me lo perdona. Pero Jesús lo traslada al santuario. En los registros del cielo está anotado que yo confesé mi pecado, pero no está borrado todavía. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento cuando yo, después de ser cristiano y haber aceptado a Cristo, me echo para atrás. Y si ya no quiero seguir en los caminos del Señor, ya la sangre de Cristo no me cubre. ¿Por qué? Porque escojo. Algunas personas dicen, bueno, si Dios te perdonó el pecado, ya está perdonado. Está perdonado mientras tú tengas a Cristo. Pero si tú más adelante te apartas de Cristo y dices, no quiero saber nada con el Señor, ¿qué pasó con tus pecados que Él había intercedido por ti? Ahora tiene que decirle al Padre, Padre, se apartó de mí, ya no me quiere, ya no me acepta como su intercesor, como su sustituto. Ya me abandonó y se fue de vuelta al mundo y ya la sangre no lo cubre. Leamos sobre eso en Hebreos capítulo 9 o Hebreos capítulo 10, mejor porque no me da tiempo. Hebreos 10, vamos directamente. Vamos a leer un versículo donde muestra que una persona que después de haber sido salvo puede echarse atrás. Dice así, Hebreos capítulo 10 y versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, en el juicio, si se encuentra que una persona, después que fue perdonada, después que fue santificada y limpiada por la sangre de Cristo, voluntariamente se volvió otra vez y le dio la espalda y tuvo por inmunda la sangre del pacto y pisoteó al Hijo de Dios, ya no tiene sangre que lo cubra, porque Él la negó, Él la rechazó. Entonces todos aquellos pecados le son cargados otra vez a Él. Por eso los pecados no son borrados en el momento que yo los confieso, sino hasta que se abren los libros en el juicio. Y allí se determina si yo me mantuve fiel a Cristo, tengo abogado que me defienda. Si seguí creyendo en Él y confiando en Él para el perdón, y si trasladé o transferí todos mis pecados, los quité de mi vida y se los confesé al Señor, Él los cargó. Entonces ahora Él los puede borrar porque no hay nada en mí. Pero si yo, después de haber aceptado a Cristo, me vuelvo atrás del santo mandamiento que me fue dado y tengo por inmunda esa sangre que me perdona y me limpia, el Señor dice, ya no hay más sacrificio por Él. El único sacrificio que lo podía cubrir era mi sangre y ya no me quiere, ya no quiere mi sangre. Esa persona entonces declarada
culpable y sus pecados caen sobre él porque no tiene sustituto. ¿Entienden por qué es el juicio? El juicio determina si yo en mi vida he demostrado que le soy fiel al Señor, siguiendo esa relación de salvación, que Él sigue siendo mi abogado, mi intercesor, mi Señor, el que me perdona diariamente de mis pecados. Pero si yo le doy la espalda, por eso se necesita un juicio. Las personas que creen, una vez salvo, siempre salvo, y que si el Señor te salvó, ya no importa lo que haga, total, ya está salvo, no entienden el santuario, no entienden cómo funciona. En el día de expiación, los que no habían transferido sus pecados al santuario quedaban cortados del pueblo de Dios. Por eso el día de Yom Kippur es un día de juicio y es la obra que Cristo está haciendo. Cuando Él termine esa obra de juicio, Él va a decir, el que es justo, siga siendo justo todavía. Y el que es santo, siga siendo santo todavía. El que es inmundo, se quedó inmundo para siempre. Y el que es sucio, siga ensuciándose más todavía. Yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, cuando Cristo termine el juicio, Él viene a traer su recompensa. Y ahí es donde cada uno va a recibir su recompensa eterna. ¿Hemos comprendido esto? Hemos comprendido la obra de Cristo antes de venir. Por eso Daniel vio que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y el anciano de días fue traído en las nubes del cielo y se le presentó delante del Padre. Y en ese juicio a él se le entrega el reino y el dominio y el poder. ¿Por qué? Porque ahí se determina quiénes son los súbditos de su reino. Y al terminar Jesús su obra en el santuario celestial, por cierto, la Biblia dice que el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Cuando nosotros estudiemos Apocalipsis, porque así como estamos haciendo una serie completa sobre Daniel, los voy a descansar un tiempito, pero después vamos a entrar con artillería pesada, vamos a ir con Apocalipsis, capítulo por capítulo. ¿Les gustaría eso? Bueno, miren, nos ha tomado ¿cuánto tiempo terminar Daniel? Y todavía no terminamos. Daniel solo tiene 12 capítulos, el otro tiene 22, así que va a ser más largo, ¿verdad? Pero qué bueno poder estudiar capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis. Cuando lleguemos allá vamos a ver la escena del juicio también y cómo el Hijo del Hombre, el Cordero que fue inmolado, es presentado delante del Padre y recibe el libro que está en la mano del que está sentado en el trono. El único que puede abrir el libro para el juicio. Y al abrirse el libro se abren 7 sellos. Son los 7 periodos del juicio. Porque se va a ir juzgando a la gente de acuerdo al periodo que haya vivido. Eso es muy interesante. Eso lo vamos a ver más en detalle al estudiar el libro de Apocalipsis. Por ahora, podemos terminar en esta hora pensando en lo siguiente. Dios nos ha revelado que la ley de Dios es la norma del juicio por el cual nosotros somos juzgados. Pero también el aceptar el testimonio de las Escrituras y creer que Cristo murió, fue sepultado, fue enterrado y resucitó, hace posible que nuestros pecados sean perdonados. Y el don profético que Dios le dio a su mensajera completa el cuadro para ayudarnos a entender todo lo que es el juicio investigador antes de la venida de Cristo. Si nosotros rechazamos esta luz, estamos rechazando al Hijo de Dios, porque Él es rey y todo reino tiene una ley. Él es profeta y Él revela a sus profetas, ¿no es cierto? Y Él es sumo sacerdote. Por eso estos 3 símbolos, el don de profecía, la palabra de Dios que nos revela
el ministerio de Cristo en el santuario celestial junto con el don profético y la ley de Dios, que nos muestra que Él es el soberano y Él es el que establece su reino, y nosotros los súbditos de su reino tenemos que ser obedientes a su santa ley porque vamos a ser juzgados por esta ley. Ahora, mi pregunta para ti es, si tú has entendido las profecías de Daniel y lo importante que es estar preparado para la venida del reino de Dios, porque después del reino, de los reinos de este mundo, los reinos del mundo pasan a ser de nuestro Señor. Leamos nuestro último versículo en esta hora. Apocalipsis capítulo 11. Nuestro último versículo. Apocalipsis capítulo 11. Y dice así. Y vamos a leer allí el versículo 17, 18 y 19. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Es más, debiéramos leer desde el 15. El 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Esta es la trompeta final. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros. Eso es el fin del juicio, cuando el reino es entregado a Cristo para que reine para siempre. Se postraron ante Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Quiere decir que cuando llega el momento en que Cristo va a recibir el reino, esto sucede en el lugar santísimo, porque se ve que se abre el templo en el cielo y el arca del pacto que está en el lugar santísimo, se ve. Todo esto tiene relación con lo que hemos estudiado hoy, la purificación del santuario, el día de expiación, el juicio. Ha llegado el tiempo de juzgar y que los reinos pasen a ser de Cristo al final del juicio. Cuando los 24 ancianos se levantan de sus tronos y se postran y dicen, Señor, has juzgado. Ahora te toca reinar por los siglos de los siglos, y lo adoran al terminar el juicio. Todo caso va a estar decidido. Así como Cristo purifica el santuario en el cielo de toda contaminación, así el santuario en la tierra que somos nosotros, su iglesia, tiene que ser limpia de toda contaminación. Y yo te invito a venir al santuario a recibir el perdón de tus pecados. Si tú no haces un pacto de salvación, no puedes ser salvo. Para ser salvo hay que sellar ese pacto con Cristo. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora escuchen bien. ¿Qué significa realmente aceptar al Señor para ser salvo? Romanos 10, dice el versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para que tú seas salvo, tú tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Y el bautismo es esa confesión pública de nuestra fe en Cristo.